El silencio en el Palacio de Buckingham era ensordecedor aquella mañana de enero. Los pasillos alfombrados que normalmente resonaban con el murmullo de los funcionarios reales y el suave taconeo de los asistentes privados, ahora parecían suspendidos en el tiempo. Las cortinas de terciopelo carmesí filtraban la tenue luz invernal londinense, creando sombras danzantes en los retratos ancestrales que observaban desde sus marcos dorados. El rey Carlos III se encontraba en su estudio privado, un santuario de libros encuadernados en cuero y muebles de caoba que había heredado de generaciones anteriores. Sus manos, marcadas por la edad pero firmes en su determinación, sostenían un documento que cambiaría el curso de los próximos meses, no solo para él, sino para toda la Commonwealth. El papel médico, con su lenguaje clínico y cifras que representaban esperanza, contrastaba dramáticamente con la solemnidad del momento. La noticia había llegado apenas 3 días antes. Después de semanas de pruebas, análisis y la angustiosa espera que solo conocen quienes han enfrentado la incertidumbre médica, los resultados finalmente estaban sobre su escritorio. Los médicos del Hospital de Londres habían sido cautelosos pero optimistas en su comunicación inicial, y ahora, con los informes completos en sus manos, Carlos sabía que era momento de compartir esta información con el mundo. Su secretario privado, Sir Clive Alderton, había estado esperando en la antecámara durante más de 1 hora. La tensión era palpable incluso a través de las pesadas puertas de roble que separaban los espacios. Cuando finalmente fueron abiertas, Carlos emergió con una expresión que mezclaba alivio y determinación. «Es hora», fueron las únicas palabras que pronunció, pero su significado resonó a través de todo el palacio. La maquinaria de comunicación real se puso en marcha inmediatamente. Los teléfonos comenzaron a sonar en las oficinas de prensa. Los asistentes corrieron por los pasillos con documentos urgentes, y en cuestión de minutos, el mundo exterior comenzó a percibir que algo significativo estaba por suceder. Los reporteros que habían mantenido vigilia fuera de los portones del palacio durante semanas, esperando cualquier actualización sobre la salud del monarca, comenzaron a sentir la electricidad en el aire que precedía a los grandes anuncios. En la sala de comunicaciones del palacio, un equipo de redactores trabajaba meticulosamente en cada palabra del comunicado oficial. Cada frase era pesada y medida, no solo por su precisión médica, sino por su impacto emocional en millones de personas que habían seguido la salud de su rey con preocupación genuina. La responsabilidad era inmensa: comunicar esperanzas sin crear falsas expectativas, honestidad sin causar alarma innecesaria. Carlos había insistido en revisar personalmente cada línea del comunicado. Su experiencia como príncipe de Gales durante más de 5 décadas le había enseñado el poder de las palabras cuidadosamente elegidas, especialmente cuando se trataba de asuntos que tocaban el corazón de la nación. Sabía que este mensaje no era solo una actualización médica, era un faro de esperanza para todas las personas que luchaban contra el cáncer y sus familias. Mientras el comunicado tomaba forma, Carlos reflexionaba sobre los meses anteriores. El diagnóstico inicial había llegado como un shock, a pesar de que su edad y los antecedentes familiares lo habían preparado mentalmente para esa posibilidad. Los primeros días habían sido los más difíciles, no tanto por el miedo personal, sino por la preocupación sobre cómo esta noticia afectaría a la institución monárquica y a las personas que dependían de la estabilidad que representaba. La reina consorte Camila había sido su roca durante estos momentos difíciles. Su presencia constante y apoyo inquebrantable habían proporcionado la fuerza emocional necesaria para enfrentar no solo el tratamiento médico, sino también las responsabilidades continuas del reinado. Juntos habían navegado las aguas turbulentas de la incertidumbre médica, mientras mantenían las apariencias públicas necesarias para preservar la confianza nacional. Los médicos especialistas habían sido extraordinarios en su atención. El equipo oncológico, liderado por algunos de los mejores especialistas del Reino Unido, había desarrollado un plan de tratamiento que combinaba las últimas innovaciones médicas con un enfoque holístico que respetaba tanto la posición única de Carlos como sus preferencias personales de tratamiento. Las sesiones de quimioterapia, programadas meticulosamente para interferir mínimamente con sus deberes reales, habían mostrado resultados prometedores más rápido de lo esperado. La respuesta del público británico había sido abrumadoramente positiva desde el anuncio inicial de su diagnóstico. Las cartas de apoyo llegaban por miles cada día, no solo del Reino Unido sino de todo el mundo. Niños habían enviado dibujos con coronas y arcoíris, adultos habían compartido sus propias historias de supervivencia al cáncer, y líderes mundiales habían expresado su solidaridad y mejores deseos.
Esta ola de cariño y apoyo había sido inesperada en su magnitud y profundidad, proporcionando una motivación adicional para la recuperación. Ahora, con las buenas noticias en sus manos, Carlos se sentía obligado a retribuir esa confianza y cariño con transparencia y gratitud. El comunicado que estaba a punto de liberar no era solo una actualización médica. Era una carta de amor a una nación que había demostrado su lealtad y compasión durante sus momentos más vulnerables. A las 2 en punto de la tarde, hora de Londres, el comunicado oficial fue liberado simultáneamente a través de múltiples canales. Los periodistas acreditados en el palacio recibieron las copias impresas en papel oficial con el sello real, mientras que las plataformas digitales de la familia real publicaron el mensaje en tiempo real. La declaración, concisa pero emotiva, comenzaba con palabras que inmediatamente tranquilizaron a millones. Su Majestad el Rey desea expresar su profunda gratitud por el abrumador apoyo recibido y compartir noticias alentadoras sobre su progreso médico. El texto continuaba explicando que los últimos exámenes médicos habían mostrado una respuesta extremadamente positiva al tratamiento, y que los marcadores específicos del cáncer habían disminuido significativamente por debajo de los niveles esperados para esta etapa del tratamiento. Los médicos especialistas habían expresado su satisfacción con el progreso y habían ajustado el protocolo de tratamiento para reflejar esta mejora inesperadamente rápida. La reacción fue inmediata y emocional. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron con mensajes de celebración y alivio. El hashtag #Buenas Noticias Rey se volvió tendencia mundial en menos de una hora, mientras que los medios de comunicación interrumpieron su programación regular para cubrir la noticia. Los presentadores, muchos de los cuales habían seguido la historia desde el diagnóstico inicial, no pudieron ocultar su propia emoción al leer las actualizaciones positivas. En Downing Street, el primer ministro fue informado del comunicado momentos antes de su publicación. Su respuesta oficial, emitida apenas 30 minutos después, expresaba el alivio y la alegría compartida de toda la nación ante estas noticias esperanzadoras. Los líderes de la oposición, en un raro momento de unidad política, se sumaron inmediatamente con declaraciones de apoyo y celebración. La respuesta médica fue igualmente notable. Varios oncólogos prominentes, sin violar la confidencialidad médica, aparecieron en programas de noticias para explicar el significado de los términos utilizados en el comunicado y para contextualizar lo que una respuesta extremadamente positiva significaba en términos médicos modernos. Dr. Sarah Henderson, directora del Centro de Oncología de Londres, explicó en una entrevista televisiva que este tipo de progreso, especialmente en las etapas tempranas del tratamiento, era extremadamente alentador y sugiere que el protocolo de tratamiento elegido está funcionando incluso mejor de lo esperado. En las calles de Londres, la noticia se extendió rápidamente. Los pubs tradicionalmente reservados comenzaron a llenar sus espacios con celebraciones espontáneas. Los transeúntes se detenían para discutir las noticias con extraños, unidos por el alivio compartido y la alegría genuina. Los turistas, muchos de los cuales habían seguido la historia a través de los medios internacionales, expresaron su sorpresa ante la profundidad de la emoción pública británica. Los mercados financieros, que habían mostrado volatilidad durante las semanas de incertidumbre sobre la salud real, respondieron positivamente a las noticias. La libra esterlina se fortaleció ligeramente contra las principales divisas, mientras que las acciones relacionadas con el turismo y la industria de la hospitalidad británica experimentaron un repunte modesto. Los analistas económicos señalaron que, aunque la salud del monarca no debería tener un impacto directo en la economía, la estabilidad institucional y el sentimiento nacional positivo a menudo se reflejaban en indicadores económicos de corto plazo. Dentro del palacio, la atmósfera había cambiado dramáticamente desde la mañana. Los pasillos que habían estado cargados de tensión ahora resonaban con conversaciones animadas y ocasionales risas de alivio. El personal, desde los asistentes privados hasta los jardineros, habían desarrollado un cariño genuino por el rey durante su reinado, y las buenas noticias fueron recibidas como si fueran sobre un miembro querido de sus propias familias. Carlos mismo había decidido mantener su agenda programada para el día, pero con una energía notablemente diferente. Su reunión de la tarde con los embajadores de Commonwealth se convirtió en una celebración improvisada cuando varios de los diplomáticos expresaron su alegría personal por las noticias. El encuentro, originalmente programado para discutir asuntos comerciales rutinarios, se transformó en una conversación emotiva sobre la importancia del apoyo internacional durante los momentos difíciles. La reina consorte Camila,
quien había mantenido un perfil público cuidadosamente medido durante las semanas anteriores, fue vista sonriendo genuinamente por primera vez en meses durante su visita programada a un centro de caridad local. Los fotógrafos capturaron momentos de alivio puro en su rostro, imágenes que se volvieron icónicas en la cobertura mediática del día. Los medios internacionales también se sumaron a la celebración. Desde CNN hasta la BBC Mundial, los canales de noticias dedicaron segmentos especiales a analizar el significado de estas noticias no solo para el Reino Unido, sino para la institución monárquica en general. Expertos en historia real aparecieron en programas de todo el mundo para contextualizar este momento dentro de la larga historia de la monarquía británica. Las comunidades de pacientes de cáncer recibieron las noticias con particular emoción. Los grupos de apoyo en hospitales de todo el Reino Unido reportaron conversaciones animadas sobre cómo el progreso real proporcionaba esperanza y motivación adicional para otros pacientes en tratamiento. Varios centros oncológicos notaron un aumento en las consultas y las solicitudes de información sobre tratamientos, sugiriendo que la visibilidad positiva del progreso real estaba inspirando a otros a buscar atención médica. La Iglesia de Inglaterra, de la cual Carlos es el cabeza supremo, organizó servicios especiales de acción de gracias en varias catedrales importantes. El arzobispo de Canterbury emitió una declaración expresando gratitud profunda por las oraciones respondidas y anunció que se realizarían servicios especiales de celebración durante el fin de semana siguiente. En los días siguientes al anuncio, el mundo fue testigo de algo extraordinario, una demostración global de humanidad compartida que trascendió fronteras políticas, culturales y religiosas. Los líderes mundiales que habían expresado preocupación inicial ahora enviaban felicitaciones y expresiones de alegría. El presidente Biden llamó personalmente al palacio para expresar su alivio, mientras que el Papa Francisco envió una carta manuscrita celebrando lo que describió como una bendición no solo para el Reino Unido, sino para todos los que luchan contra esta enfermedad. La respuesta de los países de la Commonwealth fue particularmente emotiva. En Australia, el primer ministro Anthony Albanese convocó una sesión especial del Parlamento dedicada exclusivamente a celebrar las buenas noticias y a reafirmar los lazos históricos con la corona. En Canadá, las banderas que habían estado a media hasta desde el anuncio del diagnóstico fueron izadas completamente, acompañadas por celebraciones espontáneas en varias ciudades principales. Los medios sociales se convirtieron en una plataforma de historias inspiradoras. Miles de supervivientes de cáncer comenzaron a compartir sus propias experiencias, usando la recuperación real como un símbolo de esperanza y resistencia. Los hashtags relacionados no solo se mantuvieron como tendencia, sino que evolucionaron hacia conversaciones más amplias sobre la investigación del cáncer, el apoyo a pacientes y la importancia de los chequeos médicos preventivos. La comunidad médica internacional también respondió con entusiasmo profesional y personal. Varios centros de investigación oncológica anunciaron nuevos proyectos de investigación inspirados por la atención mediática renovada hacia los tratamientos innovadores del cáncer. La Sociedad Real de Medicina organizó un simposio especial sobre esperanza y progreso en oncología moderna, que atrajo a especialistas de todo el mundo. Dentro de la familia real, las noticias trajeron no solo alivio, sino también una renovada sensación de propósito. El príncipe William, quien había asumido responsabilidades adicionales durante el tratamiento de su padre, expresó públicamente su alegría inmensa y anunció que intensificaría su trabajo con organizaciones benéficas relacionadas con la investigación del cáncer. La princesa de Gales, Catherine, quien había mantenido un perfil público reducido para apoyar a la familia durante este periodo, reapareció en eventos públicos con una energía renovada que no pasó desapercibida para los observadores reales. Los hermanos menores del rey, la princesa Ana y el príncipe Eduardo, quienes habían aumentado significativamente sus compromisos públicos para compensar la agenda reducida de Carlos, ahora hablaban abiertamente sobre cómo la experiencia había fortalecido no solo su relación familiar sino también su comprensión de la responsabilidad real. La princesa Ana, conocida por su enfoque directo, declaró en una entrevista que ver la fuerza y dignidad de mi hermano durante este desafío me ha inspirado más de lo que las palabras pueden expresar. El impacto económico positivo continuó expandiéndose más allá de los mercados financieros. La industria turística británica experimentó un aumento inmediato en las reservas, particularmente para visitas a los palacios reales y sitios históricos. Los operadores turísticos reportaron un incremento del 25% en las consultas internacionales en la semana siguiente al anuncio, con muchos visitantes expresando su deseo de celebrar junto con el pueblo británico.
Las organizaciones benéficas relacionadas con el cáncer experimentaron un aumento sin precedentes en donaciones y voluntariado. Cancer Research United Kingdom reportó un incremento del 400% en donaciones online en las 48 horas posteriores al anuncio, mientras que Macmillan Cancer Support vio duplicarse el número de solicitudes de voluntariado. Los centros de investigación médica comenzaron a recibir ofertas de financiación de fuentes inesperadas, desde corporaciones multinacionales hasta pequeños grupos comunitarios organizando eventos de recaudación de fondos. El rey mismo se sintió profundamente conmovido por la respuesta global. En una conversación privada con sus médicos, expresó cómo el apoyo recibido había proporcionado no solo motivación emocional, sino que, en su opinión, había contribuido tangiblemente a su recuperación. Nunca subestimen el poder del amor y el apoyo en el proceso de curación, les dijo, palabras que posteriormente fueron incluidas en las notas médicas como testimonio del aspecto holístico de su tratamiento. Los aspectos más personales de la recuperación también comenzaron a emerger. Carlos había mantenido un diario detallado durante todo su tratamiento, documentando no solo los aspectos médicos, sino también sus reflexiones sobre la mortalidad, el propósito y el legado. Fragmentos de estas reflexiones, compartidos cuidadosamente con su círculo más cercano, revelaron una profundidad de pensamiento y una perspectiva sobre la vida que habían sido refinadas por la experiencia de enfrentar la adversidad. Su relación con sus nietos había adquirido una nueva dimensión durante este periodo. Los nietos mayores, Prince George y Princess Charlotte, habían mostrado una madurez notable al comprender la situación de su abuelo, mientras que los más pequeños habían proporcionado momentos de alegría pura que, según Carlos, habían sido más terapéuticos que cualquier medicamento. Las visitas familiares, cuidadosamente programadas alrededor de los tratamientos médicos, se habían convertido en ocasiones especiales que fortalecieron los lazos generacionales. La experiencia también había profundizado su espiritualidad. Como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, Carlos había encontrado consuelo renovado en la oración y la meditación, prácticas que había mantenido durante toda su vida pero que adquirieron nueva significancia durante el tratamiento. Sus conversaciones con líderes religiosos de diversas confesiones habían proporcionado perspectivas diferentes sobre el sufrimiento, la sanación y el propósito divino que enriquecieron su comprensión personal de la experiencia 3 meses después del anuncio de las buenas noticias. El verdadero legado de la experiencia de Carlos comenzó a tomar forma de maneras que nadie había anticipado completamente. El rey no solo había regresado a un calendario completo de compromisos reales, sino que había transformado fundamentalmente su enfoque hacia el servicio público, incorporando su experiencia personal como paciente de cáncer en una misión más amplia de apoyo y advocacy. La iniciativa más significativa fue el establecimiento de la Fundación Real para la Esperanza en el Cáncer, una organización que combinaba recursos financieros sustanciales con el poder simbólico de la corona para acelerar la investigación oncológica y mejorar el apoyo a pacientes. La fundación, anunciada en una ceremonia emotiva en el Palacio de Buckingham, recibió una donación inicial de 10 millones de libras de los fondos personales del rey, una suma que fue igualada inmediatamente por contribuciones de corporaciones e individuos de todo el mundo. Los objetivos de la fundación eran ambiciosos pero específicos: financiar investigación innovadora en tratamientos de cáncer, establecer centros de apoyo para familias de pacientes y crear programas educativos para la detección temprana. Carlos había insistido en que la fundación no fuera simplemente otra organización benéfica real, sino una entidad operativa que pudiera generar cambios tangibles y medibles en la lucha contra el cáncer. El primer proyecto de la fundación fue particularmente personal para el rey. Trabajando en colaboración con el Servicio Nacional de Salud, se estableció un programa piloto llamado Dignidad en el Tratamiento, diseñado para mejorar la experiencia humana de los pacientes de cáncer durante su tratamiento. El programa incluía elementos que Carlos había identificado como cruciales durante su propia experiencia: espacios más cómodos para el tratamiento, apoyo psicológico integrado y flexibilidad en la programación para acomodar las necesidades familiares y profesionales de los pacientes. La respuesta médica a las iniciativas reales fue extraordinariamente positiva. Varios de los oncólogos más respetados del mundo se ofrecieron como voluntarios para servir en los consejos asesores de la fundación, y varias universidades importantes propusieron colaboraciones de investigación. Dr. Elizabeth Harwell, quien había liderado el equipo de tratamiento del rey, comentó que tener a alguien de la prominencia de Su Majestad defendiendo activamente la causa del cáncer ha generado un nivel de atención y recursos que normalmente tomaría décadas acumular. El impacto internacional de la fundación se expandió rápidamente.
Los países de la Commonwealth comenzaron a establecer ramas locales de la organización, adaptando sus programas a las necesidades médicas y culturales específicas de sus poblaciones. En algunos países en desarrollo, la fundación se asoció con organizaciones sanitarias existentes para establecer centros de detección temprana en comunidades rurales, utilizando tecnologías móviles y telemedicina para llevar cuidado especializado a áreas previamente desatendidas. La transformación personal de Carlos también se manifestó en cambios sutiles pero significativos en su estilo de liderazgo real. Sus discursos públicos adquirieron una nueva autenticidad y profundidad emocional que resonaba profundamente con audiencias de todas las edades. Su capacidad para conectar personalmente con individuos que enfrentaban desafíos médicos se había refinado a través de su propia experiencia, creando momentos de encuentro genuinamente emotivos durante sus visitas oficiales. Un ejemplo particularmente memorable ocurrió durante una visita a un hospital infantil en Manchester. Carlos pasó más de 3 horas visitando con niños en tratamiento oncológico, compartiendo historias de su propia experiencia de manera apropiada para la edad y ofreciendo palabras de aliento que claramente provenían de un entendimiento personal profundo. Los videos de estas interacciones, compartidos por el hospital con permiso de las familias, se volvieron virales y demostraron un lado del rey que el público nunca había visto antes. La reina consorte Camila también había encontrado una nueva vocación a través de la experiencia. Su trabajo con organizaciones que apoyan a los cuidadores familiares se había intensificado significativamente, y su advocacy personal para el apoyo de cuidadores había resultado en cambios legislativos que proporcionaban mejor apoyo financiero y emocional para familias que navegaban crisis médicas graves. Los miembros más jóvenes de la familia real habían seguido el ejemplo establecido por el rey. El príncipe William había anunciado que su trabajo futuro se enfocaría significativamente en salud mental y apoyo psicológico para pacientes de enfermedades graves, mientras que Catherine había comenzado un programa de fotografía terapéutica en hospitales, combinando su pasión personal por la fotografía con objetivos terapéuticos. El legado académico de la experiencia también había comenzado a tomar forma. Varias universidades importantes habían establecido cátedras de investigación en honor al modelo de recuperación real, estudiando específicamente cómo el apoyo público y la atención mediática positiva pueden impactar los resultados médicos. Estos estudios, aunque todavía en etapas tempranas, estaban comenzando a proporcionar datos científicos sobre algo que los médicos habían observado anecdóticamente durante décadas: la conexión entre el apoyo emocional y la recuperación física. La industria farmacéutica y de biotecnología también había respondido al renovado enfoque en la investigación del cáncer. Varias compañías importantes habían anunciado inversiones adicionales en investigación oncológica, citando específicamente la inspiración proporcionada por la recuperación real y el subsecuente aumento en el apoyo público para la investigación médica. Quizás el impacto más profundo y duradero fue cultural. La experiencia había demostrado que incluso las figuras más prominentes podían enfrentar vulnerabilidad médica con dignidad y transparencia, creando un nuevo paradigma para cómo las figuras públicas podían manejar crisis de salud personal. Este modelo de apertura y autenticidad había influenciado a otros líderes mundiales para ser más transparentes sobre sus propios desafíos de salud, contribuyendo a una desestigmatización más amplia de las enfermedades graves. En las reflexiones privadas de Carlos, documentadas en las continuaciones de su diario personal, emergía un patrón de gratitud profunda no solo por su recuperación, sino por cómo la experiencia había enriquecido su comprensión de su papel como monarca. He aprendido que el verdadero liderazgo no viene de la perfección o la invulnerabilidad, escribió, sino de la capacidad de enfrentar la adversidad con gracia y usar esa experiencia para servir mejor a otros. El primer aniversario del anuncio de buenas noticias fue marcado con una celebración nacional que combinó gratitud por la recuperación real con reconocimiento por los avances significativos en la investigación y tratamiento del cáncer que habían sido catalizados por la experiencia. La celebración, sin embargo, no fue solo retrospectiva, sirvió como lanzamiento para la siguiente fase de la misión de la Fundación, con objetivos aún más ambiciosos para la década siguiente. En el discurso principal de esa celebración, Carlos reflexionó sobre cómo una experiencia que inicialmente había sido fuente de preocupación y miedo se había transformado en una oportunidad para generar esperanza y progreso tangible. A veces, concluyó, las pruebas más difíciles de la vida nos proporcionan las oportunidades más poderosas para servir y hacer una diferencia duradera. Esa lección,
aprendida a través de la experiencia personal y amplificada por el apoyo incondicional de ustedes, será parte de mi legado y mi servicio por el resto de mi vida.